Hola amigos, los saluda Aurelio Cáceres, director del Apostolado Católico Ponle Fe. En el corazón de la espiritualidad y la compañía de Jesús, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola siguen siendo, después de casi 5 siglos, un camino vigente para quien busca silencio, discernimiento y darle un sentido a su vida. En el Perú y en el mundo, esta herencia espiritual está especialmente cuidada y difundida por los centros de espiritualidad ignaciana, o CEI, que ofrecen verdaderos espacios de encuentro, formación y acompañamiento a toda persona que desee conocerla. Tenemos el gusto de entrevistar al director del CEI en el Perú, el padre José Luis Gordillo, sacerdote jesuita, el cual nos permitirá conocer las bondades y los frutos del centro, siempre desde una dimensión humana y espiritual. ¿Cuál fue la motivación principal para la creación del CEI o el Centro de Espiritualidad Ignaciana en el mundo y cómo llega a ser una realidad en el Perú? Los centros de espiritualidad ignaciana son una respuesta a una dimensión de la misión de la Compañía de Jesús en el mundo que genera espacios de reflexión sobre los ejercicios espirituales y sobre la espiritualidad ignaciana como misión, como tarea dentro de la Iglesia. Y en ese sentido, en los distintos espacios o provincias que hay en la Compañía Universal, a partir de 1960, 50 probablemente, empiezan a aparecer espacios de reflexión y en Perú hace 40 años aparece el Centro de Espiritualidad Ignaciana como la necesidad de ofrecer ejercicios espirituales, acompañamiento espiritual, a religiosas fundamentalmente y a laicos. Luego es que el centro de espiritualidad empieza a tener otras miradas y otras perspectivas, pero fundamentalmente es esa dimensión de la compañía universal. ¿Cómo definiría la misión central del CEI dentro de la labor apostólica de los jesuitas y de la Iglesia peruana? Eh, en los últimos años, probablemente los últimos 20 o 30 años, la planificación apostólica de la misión de la provincia peruana de la Compañía de Jesús ha considerado como un eje fundamental la espiritualidad y en el último, sobre todo, el discernimiento. Y en ese sentido, el Centro de Espiritualidad Ignaciana cumple un rol importante porque entiende que la promoción de los ejercicios, la promoción del estudio de la espiritualidad ignaciana y el acompañamiento para el discernimiento son una misión fundamental que debe o debería funcionar cada vez mejor al interior de la misión de la provincia, en lo que nosotros llamamos las plataformas apostólicas regionales. De modo que desde el centro se pueda capacitar, formar y acompañar a personas en las distintas plataformas que se dedican a hacer lo mismo, acompañar ejercicios, dar ejercicios y acompañar discernimiento, promoviendo la espiritualidad ignaciana. En medio de la diversidad de propuestas espirituales que uno puede encontrar hoy en día, ¿cómo se diferencia la propuesta de ustedes de las de los demás? Y yo creo que lo propio de la espiritualidad ignaciana, que es una espiritualidad para la iglesia, el discernimiento espiritual es un eje probablemente el más importante, ¿no? Y no significa que las otras espiritualidades no hagan discernimiento, no propongan estructuras de discernimiento, casi todas lo tienen. Sin embargo, las características del discernimiento ignaciano pautado en las reglas de discernimiento y demás se convierten en una metodología que poco a poco se asimila como método de vida, sobre todo en la pauta de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana. Entonces yo creo que lo propio es eso, fundamentalmente. Y en el Centro de Espiritualidad Ignaciana queremos precisamente, a partir de esa característica de la espiritualidad ignaciana, eh, acompañar, promover, dinamizar el discernimiento espiritual, tal como lo señala la metodología de los ejercicios de San Ignacio. ¿Cómo logra el SEI mantener la fidelidad al carisma de San Ignacio y al mismo tiempo adaptarse a los desafíos del mundo contemporáneo? De hecho, en los últimos gobiernos generales, nuevamente el eje de la espiritualidad se ha convertido en una preferencia apostólica. De hecho,
para el último gobierno general. El acompañamiento y el discernimiento son una preferencia apostólica universal que debe acompañar todas las misiones de la compañía. Entonces, ya esta preferencia marca y delimita incluso las maneras de actuar en las distintas áreas, desde la educativa, la formativa, la social, todas tienen que apuntalar el principio del discernimiento. Entonces, creo que en general el gobierno general de la compañía nos invita a algo en lo que nos hemos ido comprometiendo los centros de espiritualidad y todos los actores de los centros de espiritualidad, entiéndase religiosas, jesuitas, laicas, laicos que están allí presentes. Creo que a ese nivel hemos avanzado mucho y hemos ido consolidando un espíritu común centrado en el discernimiento ignaciano. ¿A quién está dirigida la labor del SEI? ¿Cómo se diferencian las propuestas para laicas, laicos, religiosas y religiosos y o sacerdotes? La misión del Centro de Espiritualidad Ignaciana es proyectar la espiritualidad del discernimiento y los ejercicios para el servicio de la Iglesia, ¿no? La compañía nace precisamente para el servicio de la Iglesia y aquello que la Iglesia y el Santo Padre pues quiera mandarle. Y en ese sentido tenemos claro que nuestra misión es prioritariamente una misión de la Iglesia, ¿no? Y hemos ido especificando nuestra tarea de conducir esta labor eh, en las propuestas de ejercicios espirituales, varias de ellas pensadas para la vida consagrada, algunas propuestas pensadas para la vida laical, algunas de ellas adaptadas a profesionales del mundo de la educación, por ejemplo, y algunas de estas también para el mundo juvenil, de modo que podamos presentar la metodología del discernimiento, los ejercicios adaptados a estos distintos públicos que terminan finalmente enriqueciendo nuestra manera de entender los propios ejercicios, ¿no? Porque recibimos constantemente retroalimentación de estos espacios. Creo que allí también hemos crecido bastante, casi silenciosamente. ¿Sí? ¿Qué ofrece el SEI a los laicos que buscan una experiencia de fe más profunda, pero no necesariamente una vocación religiosa? El Centro de Espiritualidad Ignaciana actualmente ofrece para la formación laical espacios como la capacitación en acompañamiento espiritual o la formación en acompañamiento espiritual. Este es un programa de formación junto con la Universidad Ruiz de Montoya. Luego tenemos espacios de actualización de esas personas que se han capacitado con nosotros. Luego tenemos espacios de ejercicios espirituales en la vida cotidiana, en donde la mayoría de los que acceden a este espacio de ejercicios que dura 6 meses son laicos, profesionales, acompañados por laicos y en algunos casos por religiosas. Y luego tenemos otros espacios como la capacitación en promoción de ambientes sanos y seguros en entornos eclesiales. Entonces, creo que nuestra opción pensada para el público laico se ha ido diversificando en la medida en que también se han ido incorporando a nuestro cuerpo de colaboradores, amigas, amigos que nos ayudan, también laicas y laicos con espiritualidad ignaciana, evidentemente, y también religiosas que nos ayudan en esta misión. ¿Qué aporte brinda el SEI a las comunidades o congregaciones religiosas que buscan revitalizar su vida espiritual a través de los ejercicios espirituales? Muchas gracias por esa pregunta. Fíjate que este segundo semestre del 2025 hemos empezado una experiencia piloto de algo que habíamos lanzado como propuesta durante la pandemia, que se llama Series, ¿no? Que es un centro de escucha y discernimiento espiritual y que fundamentalmente pretende ayudar al discernimiento espiritual a religiosas, religiosos, sacerdotes, gente joven en formación, para que desde el discernimiento ignaciano en lo cotidiano puedan abordar situaciones de la vida cotidiana
desde la perspectiva del discernimiento, de modo que esto les permita integrar su experiencia de fe, su experiencia espiritual cotidiana en medio de la misión, hacia la pregunta de cuál es la voluntad de Dios en su vida. El próximo año, el 2026, vamos a lanzar la experiencia ya completa, contando con acompañantes espirituales en esta pauta metodológica del discernimiento espiritual ignaciano, que son algunos jesuitas, laicos, sacerdotes, religiosas, también de otras comunidades. ¿Qué actividades o programas ofrece el SEI en el Perú? Creo que lo que más caracteriza al Centro de Espiritualidad actualmente es la oferta de ejercicios espirituales. Entonces tenemos ofertas diversificadas en propuestas de 30 días, 8 días, 4 días, 4 días para personas que están empezando un proceso de fe, 4 días para personas que quieren empezar este proceso de fe desde la perspectiva del arte. Luego tenemos una propuesta interesante para personas que están en proceso de reconciliación con la fe, ¿no? Personas que han estado distanciadas y que luego quieren retomar su contacto con la fe desde una perspectiva que dinamice la autonomía, la reflexión y el discernimiento. Luego tenemos ejercicios en la vida cotidiana, es una propuesta bien interesante que les permite a los ejercitantes tener una dinámica, una disciplina a lo largo de 6 meses de vida espiritual, sacramental, oración, discernimiento y acompañamiento. Y luego además están los espacios formativos de los que hablamos hace un momento, ¿no? Que creo que además son espacios que están consolidados en la medida en que los acompañantes los valoran y además los demandan, porque además muchos de los acompañantes o personas que han egresado de nuestros programas nos solicitan y nos sugieren nuevos espacios de formación. ¿Cuáles son las razones por las que los ejercicios espirituales de San Ignacio son un modelo y referente para tantas personas e instituciones? ¿Qué los hace tan actuales y a la vez universales? Creo que lo que hace universales y actuales a los ejercicios es precisamente la pregunta acerca de qué es lo que Dios quiere que haga. Porque de alguna manera las circunstancias de la vida cotidiana nos exponen, en el sentido real de la palabra, a laicos, laicas, consagradas, consagrados, a los avatares de la vida que nos plantean la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que haga en este momento? Y en ese sentido, en tanto esa es una pregunta fundamental, casi existencial del ser humano, creo que es labor de la Iglesia, no solo de la compañía, labor de la Iglesia, ofrecer espacios serios, con personas capacitadas, que puedan dedicarle un tiempo a el trabajo empático, el trabajo responsable, el trabajo incluso supervisado profesionalmente de calidad, a personas que se hagan esta pregunta al interior de la Iglesia. Creo que además esto demuestra o hace o haría que una sana espiritualidad cristiana movilice en personas de la sociedad, religiosas, consagrados, en fin, laicas, laicos, la pregunta sana, que a mí me parece que es fundamental, que es la pregunta por la voluntad de Dios en lo cotidiano. Desde su experiencia como acompañante y director espiritual, ¿cuáles son las principales bondades o frutos que suelen llevarse consigo las personas que realizan los ejercicios espirituales? Eso es una pregunta muy interesante, porque además se me vienen en ese momento rostros e historias de personas muy concretas que, sobre todo, fíjate, en la pauta de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana, son aquellos en los que se pueden ver procesos mucho más armónicos, ¿no? O sea, yo me he encontrado con procesos de gente bien interesante que ha llegado a los ejercicios con una necesidad particular, tener una vida más disciplinada en la vida espiritual, pero que de fondo traían preguntas personales o preguntas existenciales densas, algunas de ellas, que empiezan a encontrar respuestas y que empiezan a desencadenar otros procesos que para ellos o ellas no necesariamente eran procesos conscientes, libertad, autonomía, de pronto la figura de Jesucristo, que además es fundamental en la espiritualidad ignaciana, en la espiritualidad de los ejercicios, se torna un referente vital de la pregunta cotidiana de qué haría Jesucristo en este momento, en estas circunstancias. Entonces, se da un proceso bien interesante de integración
de la vida laboral, de la vida profesional, de la vida familiar, que no está exento de las dificultades y de las manías que eventualmente todos podemos tener, pero que encuentran ya en la persona un espacio, un terreno que ya está abonado como para que surja la pregunta. Frente a este dilema familiar, frente a este dilema profesional, frente a este dilema moral de la sociedad, ¿qué respuesta puedo dar yo? ¿Qué tendría que preguntarme? Yo creo que los ejercicios fundamentalmente ayudan a eso. Y en la medida en que luego estas personas luego se siguen vinculando a espacios de iglesia, se convierten, creo yo, en personas que iluminan y animan la necesidad de la pregunta, del discernimiento, del encuentro, del diálogo, del espiritual, etcétera. ¿Cómo se articula el trabajo en el SEI Perú con los demás centros en América Latina y el mundo? Sí, sí, sí. De hecho, los centros de espiritualidad, fundamentalmente a partir de la organización de la misión de la Compañía Universal en asistencias, entonces tienen espacios de coordinación. No existe todavía formalmente una red universal de centros de espiritualidad ignaciana, pero estamos bastante conectados para actividades comunes o intercambio de personas, etcétera. Lo que sí existe en América Latina es una red que hasta hace 5 años era una confederación de centros de espiritualidad que se llamaba CLASIES. Ahora es una red de espiritualidad de América Latina y el Caribe que convoca a todos los centros de espiritualidad ignaciana, porque no siempre cada provincia tiene un centro de espiritualidad. Algunos centros de espiritualidad son centros que a la vez son casas de retiro. Entonces tenemos provincias grandes como la provincia mexicana que tiene varios centros de espiritualidad. Perú tiene un solo centro de espiritualidad, pero tiene otros espacios como los centros Loyola que están en distintas regiones del país. Entonces, sí tenemos una red que nos permita intercambiar experiencias, elaborar objetivos comunes, cursos en común que luego permitan que cada centro pueda tener la ganancia, pero por otro lado, eso ha facilitado, por ejemplo, contar con una red de acompañantes espirituales en todo el continente. Eso es bien interesante porque en la medida en que empiezan a aparecer experiencias online de ejercicios espirituales, se puede contar con acompañantes capacitados, actualizados y supervisados de todo el continente. De modo que si Perú ofrece una tanda de ejercicios, puede solicitar acompañantes de México, de Colombia, de Chile y viceversa. Perú también eventualmente ofrece acompañantes para otros centros. Entonces hemos ido generando una dinámica de colaboración bien interesante que además está movida por una mayor capacidad de integración en la misión de centros conducidos y animados por laicos y laicas y los centros que son animados por jesuitas, ¿no? Entonces hemos ido llegando a una convivencia bien interesante que creo yo que va a seguir creciendo y va a seguir avanzando. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el SEI frente a una sociedad cada vez más secularizada? Los centros de espiritualidad tienen algunos retos actuales, probablemente de los últimos 2 o 3 años, que están marcados por dos elementos, por lo menos en América Latina y el Caribe. Porque además es algo que hemos ido mapeando en el último año y medio, y tiene que ver con el deterioro probablemente económico que ha hecho que la capacidad de respuesta de personas frente a ofertas de los ejercicios haya disminuido considerablemente, sobre todo en el último año, ¿no? Claro, probablemente la gente tiene la necesidad de responder a otras necesidades y considera que la necesidad espiritual no necesariamente es, o porque simplemente no hay posibilidades de responder a ello, ¿no? En los últimos años sí había mayor posibilidad para hacer eso. Esa es una necesidad urgente para los centros que tienen casas de retiro y para los centros que son casas de retiro, que no tienen casas de retiro, ¿no? Entonces, organizar, tener, en fin, cuesta y eso es complicado. Y además de eso, el reto, si quieres, para los centros de espiritualidad a otro nivel, tiene que ver con cómo promover, cómo acompañar, cómo dinamizar la profundidad en el discernimiento, la profundidad en la vida, la profundidad en la vida espiritual, promoviendo espacios de confianza, espacios seguros, espacios
sostenidos por protocolos de cuidado de personas, que se conviertan que se conviertan en espacios seguros que generen confianza en las personas que desean elaborar o emprender procesos espirituales. Entonces, yo creo que ese es un eje fundamental, recuperar la confianza para acompañar el discernimiento que facilite el que cualquier persona de la iglesia, de la sociedad, sienta que puede remitirse a una institución de la iglesia para poder hacerse preguntas fundamentales de la vida. Entonces, yo creo que en la medida en que tengamos personas capacitadas, empáticas, supervisadas, creo que esa labor va a ir teniendo respuestas mucho más concretas. A nosotros nos gusta mirarlo como una respuesta de la iglesia. La compañía de Jesús y el centro de espiritualidad está al servicio de la iglesia. Y creo que la iglesia poco a poco va a ir recuperando esa invitación a dedicar el tiempo a acompañar personas. Creo que después de la pandemia es claro que la misión fundamental de la iglesia es volver a lo sencillo de la conversación espiritual, que supone ejercicio empático, entre comillas, perder el tiempo, dedicarle atención al mundo de las otras personas, en fin. ¿Cómo participa el SEI en la propuesta de una iglesia sinodal? Sí, como parte de la formación de acompañantes, eventualmente el ejercicio del método de la conversación espiritual es una cosa importante, ¿no? En los siguientes meses se va a ir construyendo un método, una pauta metodológica para el, todas las provincias y los centros de espiritualidad que generen algún espacio formativo en las provincias y en las regiones sobre la sinodalidad y sobre el discernimiento espiritual comunitario. Entonces, yo creo que los centros de espiritualidad, el Centro de Espiritualidad de Perú, está abierto a esa posibilidad y ha incorporado la relevancia de la sinodalidad como un ejercicio de iglesia en donde nosotros, como SEI, somos una instancia que se dedicará a promover, animar, acompañar todos los elementos que están alrededor del discernimiento, personas, métodos, etcétera, que faciliten el que la iglesia retome algo que ha sido siempre importante para ella, que es la sinodalidad, el espíritu sinodal, el discernimiento, en fin. ¿Cómo imagina el futuro del SEI y de la espiritualidad ignaciana en el Perú y en el mundo? Recuerdo que hace como 12 años, 13 años me hicieron esa pregunta. Todavía no estaba en el centro de espiritualidad y la respuesta que di es que creo que la compañía decía que creía que la compañía tendría que promover y dinamizar la espiritualidad, sobre todo en espacios laicales, al interior de los contactos o vínculos de la Compañía de Jesús, todas sus obras y demás. Creo que después de ese tiempo, creo que se ha avanzado mucho. Creo que contamos con gente cercana a todas nuestras obras que conoce los ejercicios, que conoce el discernimiento, que lo valora, y eso hace que se comunique la relevancia, la importancia del método de los ejercicios y que anime por testimonio a otras personas a experimentar lo mismo, ¿no? La espiritualidad ignaciana no es necesariamente una espiritualidad de masas, ¿no? Es una espiritualidad que va al sujeto y que le dedica tiempo al sujeto para que discierna, para que vea, para que elabore. Eso supone tener gente capacitada para dedicarle tiempo a las personas. Lo ignaciano es lo personalizado. Y creo que a ese nivel sí vamos a contar en el futuro cercano con cada vez más personas que desde su capacitación puedan hacer en serio una labor de promoción, de acompañamiento y de dirección de ejercicios espirituales y discernimiento. Denos su bendición. Hay una oración que a mí me gusta mucho, que está al inicio de casi todas las meditaciones de los ejercicios, o gran parte de ellos, que es la oración sólita, ¿no? Y que dice básicamente que le pedimos a Dios la gracia para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas al servicio y alabanza de Dios nuestro Señor. Vamos a pedir a Dios esa gracia para que esté con nosotros
y que sea Él quien nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más que un lugar físico, el Centro de Espiritualidad Ignaciana se presenta como un camino abierto a todos, una escuela de fe y libertad interior, de escucha y de servicio. Desde el silencio orante hasta el discernimiento cotidiano, los ejercicios espirituales siguen ayudando a hombres y mujeres a encontrar a Dios en todas las cosas y a vivir con mayor conciencia, justicia y esperanza. En tiempos marcados por los ruidos, las prisas y la fragmentación, la propuesta ignaciana continúa siendo una brújula que orienta a las personas hacia lo esencial, descubrir su propio lugar en el mundo desde la fe, el amor y el servicio a los demás.